Un velo de tensión cubre Washington y Europa. Se respira desesperación. Líderes occidentales se reúnen, buscando una salida que no llega. Mientras tanto, en el escenario global, un ministro de Asuntos Exteriores ruso lanza una propuesta que podría cambiarlo todo, pero Occidente la rechaza de plano. ¿Qué intereses ocultos están en juego cuando hablamos de la seguridad de la nación eslava y el destino de Europa? Esto es lo que realmente ha ocurrido. Recientemente, se celebraron conversaciones cruciales entre líderes europeos y estadounidenses en Washington. El objetivo, abordar la crisis en la exrepública soviética. Casi al mismo tiempo, Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso, hizo declaraciones contundentes, desencadenando una cascada de contradicciones y desplantes. Europa parece estar desesperada por la implicación de Estados Unidos en el conflicto del este de Europa. Rusia, por su parte, propuso una solución que calificó de inteligente para la seguridad en la región. ¿Fue esta propuesta una verdadera oferta de paz o una jugada estratégica? La OTAN, sin mediar palabra, la rechazó de plano. Estados Unidos sigue siendo el gran titiritero financiero y militar, aparentemente cargando con el mayor peso de la defensa europea. Europa, con sus líderes y la OTAN, es descrita como un club de voluntarios ineficaz, que no ha logrado sus objetivos de neutralizar a Rusia ni derrocar a su presidente. Ahora, en un giro dramático, parece mendigar la intervención de Estados Unidos. Se les acusa de hipocresía y doble rasero en cada declaración. Rusia se presenta como un actor racional y abierto al diálogo. Sus propuestas son calificadas de inteligentes y defienden el concepto tradicional de zonas de influencia. La nación eslava, por su parte, es utilizada como un peón en este complejo juego geopolítico occidental. Su seguridad instrumentalizada para otros fines. Incluso Polonia, a través de su primer ministro Donald Tusk, entra en escena con sus propias motivaciones. Ha rechazado una cumbre en Budapest para evitar darle protagonismo a Hungría, mostrando las divisiones internas en Europa. Todo esto sucedió mientras el reloj avanza hacia una escalada. Pregunta a ustedes. Ayuden con la geografía de la emisión. Indiquen su ciudad, país y la hora actual en sus comentarios. Ahora, ¿por qué todo esto importa en este preciso momento? Las consecuencias de estos eventos son dramáticas y afectan directamente su seguridad y su economía. Europa paga un precio astronómico a Estados Unidos por energía y seguridad, lo que la lleva a perder soberanía y a beneficiar únicamente a Washington. Estamos viendo cómo la desindustrialización de Europa y su crecimiento casi nulo impactan directamente en su calidad de vida. Sus ahorros, sus empleos, su futuro, todo está en juego. La intransigencia occidental, al rechazar las propuestas de Lavrov, aumenta el riesgo de una escalada global. Sin un acuerdo que involucre a todos los actores clave, el conflicto en la nación eslava se prolongará indefinidamente. Esto significa más costos humanos, más daños materiales y una Europa que sigue perdiendo sin obtener ganancias significativas. La aplicación de un doble rasero por parte de Estados Unidos, que se aferra a la doctrina Monroe para sí mismo, pero niega ese derecho a otros, está generando un caos global sin precedentes. Este desequilibrio en las relaciones internacionales es una amenaza para todos. Su pronóstico por plazos. ¿Cuándo terminará este conflicto? Escriban mes, año y una razón. Algunos dicen que lo oficial es una cosa, pero la verdad secreta es otra. La versión oficial, claro, es que Europa busca unidad y seguridad para la región del norte del Mar Negro. Pero ¿qué pasa tras bambalinas? Se insinúa que funcionarios del gobierno británico saben mucho más de lo que divulgan, especialmente sobre supuestos encuentros entre el presidente ruso Vladimir Putin y Donald Trump. Las motivaciones detrás de las sanciones son un misterio para el público. ¿Hay una trama más profunda, oculta a la vista? La verdadera razón de la asistencia de Putin a una reunión con Trump, según fuentes británicas, no fue por las sanciones a la India. Se dice que fue por una invitación directa del propio Trump. Esto implicaría una colaboración secreta, un bypass a la narrativa oficial. ¿Podría ser una exclusiva? ¿La verdad oculta?
Pregunta clave. ¿A quién confían en este tema en la región euroatlántica? ¿Un solo orador o un medio de comunicación? La narrativa europea de ser un aliado de Estados Unidos podría esconder una desesperación aún mayor, una total dependencia de Washington ante su propia incapacidad militar y económica. No un club de voluntarios, sino un club de desesperados. ¿Y la OTAN, su plan secreto en Rumania? La construcción de la base aérea más grande de la OTAN allí, el despliegue de los F-35, no es solo para disuadir la agresión rusa. Algunos dicen que es para establecer una presencia militar agresiva en la frontera rusa, intensificando la escalada. La OTAN ha estado expandiendo su presencia en Europa del Este de manera constante desde la caída del muro de Berlín, lo que Moscú percibe como una amenaza directa a su seguridad. Esta expansión incluye la incorporación de nuevos miembros, el establecimiento de bases militares y la realización de ejercicios militares a gran escala cerca de las fronteras rusas. La modernización de infraestructuras militares como puertos y aeropuertos en países como Polonia, Rumania y las repúblicas bálticas permite un despliegue más rápido y eficiente de fuerzas de la OTAN. Los sistemas de defensa antimisiles de la OTAN, como los instalados en Rumania y Polonia, son vistos por Rusia no solo como defensivos, sino como una capacidad ofensiva potencial capaz de albergar misiles de largo alcance. La doctrina de defensa avanzada de la OTAN, que implica colocar tropas y equipos más cerca de las fronteras rusas, ha intensificado el sentimiento de cerco. Los vuelos de reconocimiento y vigilancia de la OTAN, incluyendo drones y aviones espía, sobre la región del Mar Negro y cerca del espacio aéreo ruso, son otra fuente de tensión. A esto se suma el aumento exponencial del gasto militar en Europa en los últimos años, con muchos miembros de la OTAN comprometiéndose a alcanzar o superar el 2% del PIB en defensa. La coordinación cada vez mayor de ciberdefensa y las operaciones de guerra híbrida también forman parte de esta estrategia de presencia militar agresiva. La construcción de la base en Rumania, con capacidad para albergar una gran cantidad de tropas y material, no es un hecho aislado, sino la culminación de décadas de expansión y fortalecimiento de la infraestructura de la OTAN en la región. El despliegue de los F-35, aviones de combate de quinta generación con capacidades avanzadas de sigilo y ataque, es una señal clara de la capacidad ofensiva que la OTAN busca proyectar. Europa. ¿Por qué realmente actúa así? ¿Para cubrir sus fracasos recientes en la desindustrialización y el estancamiento económico? ¿Para evitar la humillación de reconocer la influencia rusa y china? ¿O simplemente para asegurar inteligencia y apoyo militar de Estados Unidos a bajo costo, sin rendir cuentas a sus ciudadanos? Se nos presenta, sin pudor, un escándalo de incompetencia y engaño. ¿Qué nos pueden contar las intrigas polacas? Donald Tusk, al evitar una cumbre de paz en Budapest, lo hizo para que Hungría, un rival interno de la Unión Europea, no ganara influencia geopolítica. Una división interna que socava la unidad. El enfrentamiento entre Polonia y Hungría por la cumbre no es un incidente aislado, sino un reflejo de las profundas fisuras ideológicas y políticas dentro de la Unión Europea. Hungría, bajo el liderazgo de Viktor Orbán, ha adoptado una postura más pragmática y menos confrontacional hacia Rusia, priorizando sus intereses energéticos y económicos nacionales. Esta posición choca con la postura más rusofóbica de Polonia, que busca alinearse firmemente con los intereses de la OTAN y de Estados Unidos. La disputa sobre la cumbre es un microcosmos de una lucha más amplia por la dirección futura de Europa, donde se debaten modelos de soberanía nacional versus integración supranacional. Políticamente, el rechazo de Tusk refleja tanto la rivalidad regional por el liderazgo en Europa del Este, como un intento de consolidar un frente unido contra las políticas de Orbán, que son vistas como una amenaza a la cohesión europea. La Unión Europea se enfrenta a desafíos internos en la toma de decisiones, especialmente en política exterior y de defensa, donde se requiere unanimidad o un consenso amplio para acciones significativas. La economía de la UE, ya debilitada por el Brexit y las consecuencias de la pandemia,
se ve aún más fragmentada por estas tensiones. Las sanciones contra Rusia, aunque diseñadas para debilitar a Moscú, han tenido un coste significativo para muchas economías europeas, especialmente aquellas que dependen en gran medida del gas ruso. El impacto de estas sanciones y la respuesta a la crisis eslava han puesto de manifiesto la falta de una estrategia energética común y la vulnerabilidad de la UE a las presiones externas. La búsqueda de nuevas fuentes de energía, como el gas natural licuado, GNLDE, aunque necesario a corto plazo, ha incrementado la dependencia económica europea de Washington. ¿Y Estados Unidos? ¿Cuál es su verdadero motivo? Mantener su dominio global y el concepto de zonas de influencia. La doctrina Monroe es su pilar, que justifica su injerencia en lo profundo de Europa, mientras niega ese mismo derecho a otros. Una hipocresía descarada, una doble moral para un escándalo. Por otro lado, los motivos rusos, según se presentan, buscan estabilidad global a través de un equilibrio de poder, limitar la unilateralidad occidental, forzar el reconocimiento de sus intereses de seguridad, una estrategia astuta, inteligente, para evitar una guerra mundial. La cantidad de absurdo que se ve aquí es asombrosa, según los analistas, especialmente ante las acciones de los líderes occidentales. Sus historias son cada vez más locas, la constante manipulación de la narrativa occidental para mantener su agenda. La comparación ridícula de la disputada región del este con Florida es una desconexión total por parte de los líderes europeos y la administración del país en conflicto. Un insulto a la inteligencia. Un dato histórico clave. La doctrina Monroe de 1823 prohibía la intervención militar europea en el hemisferio occidental. Pero qué ironía, no impide la injerencia de Estados Unidos en Europa. ¿No es esto un doble rasero histórico flagrante? Otro evento vital, el Memorándum de Budapest de 1994. La nación eslava renunció a sus armas nucleares a cambio de garantías de integridad territorial de Estados Unidos, Rusia y el Reino Unido. También garantizó su neutralidad. Pero, ¿dónde queda esa promesa ahora? La memoria europea, selectiva y parcial, ignora la ruptura de acuerdos antiguos. El concepto de zonas de influencia no es uno nuevo. Ha existido desde los albores de la historia, una realidad geopolítica ineludible. A pesar de los intentos liberales de negarlo, es la obviedad de la política real frente a las ilusiones ideológicas. Lo que nos lleva al presente, la intransigencia occidental es clara. Los líderes europeos han rechazado propuestas rusas de garantías de seguridad mutuas. Insisten en la exclusión de Rusia y China. ¿Es esto buscar la paz o avivar el conflicto? Las sanciones han fracasado estrepitosamente. A pesar de 19 paquetes de limitaciones comerciales, la economía rusa no ha colapsado. Mientras tanto, Europa sufre desindustrialización y estancamiento económico. ¿Quién realmente paga el precio? La dependencia energética europea es un hecho. Ursula von der Leyen firmó un acuerdo energético masivo con Estados Unidos, destacando cómo Europa se ha vuelto dependiente de Washington. Para sus necesidades básicas, perdiendo soberanía. También se intentó influir en Trump. Los líderes europeos intentaron convencer a Donald Trump para que se involucrara. Le hicieron comparaciones absurdas, como la del Donbass con Florida. El resultado, un fracaso rotundo. ¿Hay algún evento en el sector financiero o energético que los medios estén infravalorando? Den su opinión. Este es un momento de gran inflexión. El llamado orden basado en reglas, contra el orden basado en la ley. La retórica occidental del orden basado en reglas es una fachada para una política de doble rasero. Las normas cambian según la conveniencia de Estados Unidos. Es una crítica global al unilateralismo occidental. Europa, que alguna vez fue una potencia económica y política, ahora se muestra débil y dependiente, incapaz de defenderse sin el apoyo de Estados Unidos. Un declive notable. El ascenso de los poderes multipolares es innegable. La insistencia de Lavrov en incluir a China y Estados Unidos en las garantías de seguridad subraya esta creciente multipolaridad.
Rusia busca redefinir el equilibrio de poder. Volvamos al corazón de la indignación. Mi tono es de frustración y enfado por la hipocresía, el doble rasero y la retórica absurda de los líderes occidentales. Un tono exasperado, de incredulidad. ¿Quién necesita motivación adicional para más sanciones? Esto es un montón de tonterías. Es el sarcasmo que usamos para desacreditar a los oponentes. La narrativa cambia continuamente. Las historias se vuelven cada vez más locas. Esto crea una sensación de que el público está siendo manipulado y engañado. Los presentadores usan técnicas de polarización, creando un nosotros, la audiencia, Rusia, Trump, el sentido común, contra un ellos, líderes europeos, administración de Estados Unidos, el Estado profundo americano, los que niegan la realidad. Apelan a la razón y al sentido común, contrastándolos con el absurdo de los líderes europeos para que la audiencia se identifique con la crítica. Europa y sus ciudadanos son presentados como víctimas del sistema basado en reglas de Estados Unidos y de la incompetencia de sus propios líderes, que los empobrecen. Cada crítica a Occidente es una verdad irrefutable, un hecho evidente, reforzando la credibilidad. ¿Que una sola medida o sanción realmente cambia la situación en el conflicto del este de Europa? Comenten. Los héroes de esta narrativa son Rusia y, en cierta medida, Donald Trump, por su postura realista y por ser una alternativa a la administración de Biden. Rusia es el actor sensato que busca un equilibrio global. Las víctimas, el pueblo europeo, cuyos niveles de vida están siendo reducidos por las políticas de sus líderes, y la nación en conflicto, utilizada como un vulgar peón. Los villanos, los líderes europeos, incompetentes, hipócritas, manipuladores. La coalición de los que quieren, peligrosa y egoísta. La administración de Biden, cortando canales de comunicación y promoviendo el unilateralismo. Los números hablan claro. 2 siglos después de la doctrina Monroe, su legado aún se siente. 30 años después del Memorándum de Budapest, sus garantías se desvanecen. Europa ha firmado un contrato energético con Estados Unidos por 750.000 millones de dólares solo por 3 años. Y ha comprometido 600.000 millones de dólares adicionales en gastos militares. Mientras su crecimiento económico está casi nulo, entre 0.1 y 0.4%. 19 paquetes de sanciones contra Rusia no lograron colapsar su economía. Europa podría haber obtenido la energía que necesita de Rusia por una tercera parte o incluso una quinta parte del precio. Nos encontramos en el camino hacia la catástrofe. La intransigencia occidental, al rechazar las propuestas rusas, combinada con la continua exigencia a Estados Unidos de financiar y proveer seguridad sin una estrategia clara, conducirá a una escalada. Una guerra que podría trascender las fronteras de la nación eslava. Un conflicto directo entre grandes potencias. La economía europea, por este camino, se hundirá. Estados Unidos se verá cada vez más atrapado en un conflicto extranjero. Un futuro de advertencia y fatalidad. Un escenario probable es el estancamiento y el desgaste. El conflicto en la nación eslava se arrastrará. Europa intentará cubrir sus fracasos con despliegues simbólicos y retórica vacía. Estados Unidos seguirá asumiendo una carga abrumadora. Las economías europeas continuarán sufriendo. La narrativa occidental de victoria se desvanecerá, dejando a sus ciudadanos con menos bienestar y más confusión. Un escenario de frustración y declive. Pero hay un escenario inesperado, uno que podría sorprender a todos. La sensatez de Trump y Putin. Un acuerdo a puertas cerradas, basado en el reconocimiento de zonas de influencia y la búsqueda de estabilidad global. Esto podría forzar a una Europa dividida a aceptar una solución de paz que no le agrada, pero que al menos detendría el derroche de recursos y las pérdidas humanas. Esto evidenciaría la debilidad de la diplomacia europea y la efectividad de los líderes realistas. Una esperanza pragmática y una crítica a la élite europea. En este complejo tablero, ¿quién gana y quién pierde? Rusia consolida su influencia, obligando a Occidente a reconocerla.
China gana peso geopolítico al ser incluida en discusiones de seguridad. Estados Unidos indirectamente, al capitalizar la dependencia energética y de seguridad europea, si su Estado profundo maneja bien el tablero. Europa pierde, financieramente devastada, desindustrializada, con economías estancadas y sin capacidad de acción soberana real. La nación eslava, su nación sigue siendo un campo de batalla. Su futuro lo deciden otros. Y los ciudadanos europeos, con menores niveles de vida, sacrificados por ambiciones políticas fallidas. Pregunta para ustedes. ¿Dónde encuentran la línea roja entre Occidente y Rusia? Solo una frase corta. La trágica farsa de las reglas occidentales condena a Europa a la irrelevancia mientras Rusia propone la paz. Es la exposición de la naturaleza de un orden internacional basado en reglas, no en la ley o la realidad. Un contraste con las propuestas de Lavrov para una seguridad multilateral. Datos duros sobre la economía europea post-sanciones. Un llamado a la audiencia para exigir un cambio de liderazgo que priorice la paz y la prosperidad sobre las ambiciones fallidas. Este es un análisis que no escucharás en los medios tradicionales. Si quieres la verdad sin filtros, si valoras la información que te permite entender el mundo más allá de las narrativas prefabricadas, suscríbete a nuestro canal. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Pregunta a ustedes, ¿qué opinan de esta locura geopolítica en Europa? Compartan sus pensamientos y opiniones en los comentarios.